Bueno, a las 9 de la mañana con 27 minutos es con muchísimo gusto que vamos a darle la bienvenida ya a el licenciado en Seguridad Pública, psicólogo, comisario mayor retirado, Robert Parrado. Parrado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gustazo estar con ustedes. Bueno, lo hemos invitado porque queremos conversar a propósito de esta cantidad inusitada, se podría decir, de amenazas de bomba que se están recibiendo en distintos lugares, esta amenaza de masacre en algunos centros universitarios. Para empezar, ¿recuerda algún antecedente similar de tantas llamadas, tan seguidas? No, tantas llamadas no, lo cual fue significativo para las autoridades y todos los que estábamos siguiendo la situación, pero sí recordaba un caso haciendo algunas interconsultas, porque cuando uno habla no es uno solo, siempre estás conversando con gente que se integra como parte de un equipo en el análisis de temas que nos interesan, que tenemos en común. Claro. Y recordábamos un caso en el interior del país de una persona que dijo que iba a disparar a un centro educativo. Se fue al otro día, que era un día de fin de semana, y era una UTU, si no me equivoco, y estaba cerrada. Y esa persona no pudo hacer nada ahí, que no sabemos qué hubiese pasado. Sí se va a un centro asistencial y hace algunos disparos donde no hiera nadie. Esa persona fue detenida. Pero claro, uno empieza a mirar para atrás y amenazas de bomba hubo habitualmente en centros educativos y nosotros, ¿a qué lo atribuíamos? La media. Y bueno, había un examen, había un parcial, alguien estaba... En ese entonces la llamada era quizá de un teléfono público, monedero. Un monedero en una más esquina. Difícil de rastrear, pero ahora la cuestión ha cambiado, ¿no? Sí, cambió, pero mirá qué interesante. En el 2005, me acuerdo que estando en la subsecretaría con Faropa, una de las inquietudes que habíamos tenido con secundaria, que nos habían hecho una consulta, en ese entonces creo que estaba Graciela Bianchi ocupando un cargo en secundaria, que fue el contacto que tuvimos, y a partir de ahí se generó una propuesta que fue la comunidad educativa segura, pero el origen había sido amenazas de bomba. ¿Qué pasaba con la entrada de bomberos? ¿Cómo entraba bomberos? ¿Qué pasaba con el tiempo que había que generar en el tema de desalojo? Y ahí empieza toda una cuestión muy empírica. Viste que estos días se estuvo hablando mucho de protocolos y todo lo demás. Y claro, la Policía Nacional tiene obligaciones de medios, no de resultados. O sea, que es como el médico. Quédate tranquilo que entras a la sala de operaciones, claro, y no pasa nada. No, a un 99% no le pasa nada. Vos podés ligar que tu 100% sea el 1%, ¿no? Claro. Pero ese tipo de situaciones hace que cuando se piensa un protocolo tiene que ser 100% aplicable y para todas las situaciones que se den en este sentido, y es muy dinámico, es muy difícil que sea así. Pero ¿quién dice no encontramos nada? Estuvo en la crónica y recogido por colegas de ustedes y por ustedes mismos cuando dicen sí, no se encontró ningún objeto extraño. Exacto. ¿Qué es extraño? A mí en mis tiempos de policía, más de una vez nos tocó ir a alguna amenaza de bomba. Primero entra bomberos, que hace una inspección que es más bien ocular y de consulta, de intercambio con los que más o menos pueden estar en la vuelta todavía, porque previamente a eso se hizo un desalojo. ¿Qué es? Encontrar un objeto extraño. Imaginen ustedes vienen a trabajar acá y en el medio, y hay una amenaza de bomba, aparece una caja atípica, rara, con un sonido extraño. Bueno, ahí bombero va a decir, ojo, paramos absolutamente todo, desalojamos, y el desalojar es, salimos todos. Pero cada institución tiene que tener, que vi que algunos reclamos, por ejemplo, en Facultad de Derecho, algunos de los gremios ya lo estaban planteando, mejorar la seguridad. Bueno, ahí tenés que tener lo que tiene todo el mundo. Por dónde está la salida, cómo se circula, cómo nos movemos. Sí, ¿qué pasa con la gente una vez que sale, no? Porque muchos se quedan ahí. Muchos se quedaron porque estaban desinformados. Algunos pensaron que había una persona armada y en realidad era un mini rumor en función de lo que le había llegado al rector, claro, o al decano con el tema de las armas y que iba a haber una masacre. Ahí hubo gente que pensó que estaba adentro. Se quedaron afuera los que llegaban que no sabían ni qué estaba pasando. Claro. Y otros que habían salido que con particularidades podían estar haciendo un análisis de lo que estaba ocurriendo. Digo, ahí también tiene que haber un flujo de información hacia, en este caso, los estudiantes. Entonces, ¿cuánto dejamos cerrado el local? ¿Quién dispone de eso? O sea, que falta todavía ajustar el tema de protocolos. Falta montones. Porque, bueno, no estamos acostumbrados, ¿no? No estamos acostumbrados y es hora, ayer lo decía en otro programa, yo creo que es hora de estar con dispositivos
que nos permitan dar soluciones a cosas que aún no han pasado en Uruguay porque están pasando en otro lado. Claro. A ver, cruzamos el Río de la Plata, un evento, nomás vamos a nombrar, la AMIA. Y vos decís, bueno, ahí fue sin aviso. Pero si hubiese habido un aviso, bueno, ahí tenías una bomba. Se impone un protocolo. Se impone un modelo de intervención donde las autoridades, en su ámbito de resolución, por ejemplo, el Ministerio de Interior, ya tenga equipos donde pueda analizar lo que está pasando en otros lugares del mundo, y no estamos ajenos, no podemos quedarnos con el que no pasa nada. No es generar miedos, cucos, sino simplemente decir, bueno, tenemos que ser mucho más serios en este tipo de actividades. Ahora, porque lo primero que pensamos es que es una broma o una intervención de alguien que no está bien y que de alguna manera le divierte generar ese caos, ¿no? Digamos, ¿es equivocado tener esa primera interpretación? Es equivocado pensarlo así, de una manera tan lineal de no pasa nada. Tampoco irnos al extremo, pero sí empezar a pensar, porque en Estados Unidos es común que te entre por ahí un ex alumno, no de ese centro educativo, sino de cualquier otro, que haya tenido una historia de acoso, bullying dentro de la estructura, y con el tiempo son realidades distintas, sí, son realidades distintas, pero algún día puede haber un primer caso, pero llévalo a otros, llévalo a situaciones como la que pasó en el barrio Reus, que era otra historia, era una toma de rehenes, ¿tá? Creo que era en una peluquería o algo por el estilo, ustedes recuerdan bien, que eso se transformó en una suerte de hormiguero, desde autoridades que no deberían estar, que ahí hay teoría, que se llama el manejo de situaciones críticas, y la policía, en todos los cursos de pasaje lo hicimos, o sea, y creo que era casi el mismo material. Vos tenés que tener quien está a cargo, que dispone de ese evento. Llegaban otras autoridades y emitían opiniones, autoridades que estaban por encima de esa persona que tenía que resolver. Se supone que se tienen que realizar anillos concéntricos, donde incluso si va un fiscal, si va un juez, va a estar en uno de los anillos, no donde quiere. Si va la prensa, va a estar en un determinado lugar. Si se necesita, tiene que haber equipo de psicólogo, de psiquiatra, todo eso está pensado, el protocolo está. El tema es que lo aplicamos a medio. Vos viste los negociadores, pero no viste todo lo demás, y eso no se pregunta mucho. Yo creo que también hay que dar luz en materia de saberes y de cómo resolvemos esas situaciones. Los estudiantes tendrían que tener claro cómo es, pero claro, ¿y los que entraron ahora? Claro. Son un montón. Y es un error asimilar, Parrado, el hecho de que eso que se dice, la persona que va a cometer un acto de esta naturaleza no avisa. Si hay amenaza es porque no va a pasar. No, lo leí también y puede pasar. O sea, vos puedes encontrar a alguien que pueda haber sido captado por algún tipo de organización, puede estar vinculado a otro tipo de organizaciones que de repente vos no las asociás con este tipo de eventos. Pero puede haber algo que mueve, y ahí entra todo el fenómeno también de qué tipo de características, sin entrar en los detalles de patologías y todo lo demás, puede llegar a cometer una situación de esta. Y nosotros tenemos la dificultad en Uruguay de, salvo que son jóvenes, entre 18 y 29 los que están presos, que podemos hablar de los niveles educacionales que tiene primaria incompleta, es analfabeto funcional, capaz que hizo primaria, pero en realidad no sabe leer ni escribir porque dejó de hacerlo en su vida. ¿Qué pasa con otros actores? Pero pensemos en eso. Y tenés 16.000 personas en la cárcel que cometieron delito. Yo no sé, capaz que me equivoco. Ustedes también leen mucho. Yo no conozco un estudio profundo de esas características en nuestras cárceles. Ya no digo que lo hagamos con los 16.000, pensemos en modalidades delictivas y por ahí decís, bueno, de estos 16.000 hay 10.000 que cometen rapiñas. Bueno, ¿qué características tienen las personas que cometen rapiñas? Tenemos algo para empezar a generar hacia adelante cambios en la seguridad pública en principio, pero después como para tener mejores respuestas de la institución policial y de todas las llamadas a entender. Salud pública, MIDES, gente en situación de calle, trastornos de salud mental, adicciones, lo que se te ocurra. Ahora, para entender, estás vinculando como posibles procesos que vivan las personas en su vida. Sobre todo a través de estar privadas de libertad, y eventos como estos que fueron amenazados. Claro, sí, porque vos tenés, hay distintos, a ver, sin ponerle nombre para no generar más dificultades en la comprensión en el ciudadano medio, vos tenés, a ver, asesinos seriales, ¿tuvimos en Uruguay?
Sí. Sí. El negro Caú, así lo denominaban en la época, era una persona que era de origen brasilero y mataba prostitutas en la Ciudad Vieja de la época, integraba el Ejército Nacional, y fue detenido. Luego de varias situaciones de muertes de personas que ejercían la prostitución. Después, caso notorio, que de alguna manera hasta ahora se sigue discutiendo si es o no es, si todos los casos eran o no eran generados por esta persona no hace mucho. ¿Y por qué uno, digo, no lo referencia, más allá que todo el mundo debe estar sabiendo el nombre? ¿Por qué? Porque está entre nosotros y de alguna manera uno tiene que respetar el Estado de Derecho y las realidades que tiene como para manejarlo. Pero sí, la autoridad tiene que manejar situaciones. Hubo avances en esa época, se trajo hasta el famoso detector de mentiras. Vos decís, hubo una movida. Sí, pero también hay violadores en serie. Y vos tenés que tener protocolos de actuación. ¿Hay experiencias? Sí. Se puede hacer. ¿Qué quiere decir? Que esto nos trae a la realidad de lo que nos falta. Vos, por ejemplo, de una escena de un crimen, donde también puede haber un asesinato en serie, y hace bien poco lo tuvimos, las personas trans, que a mí me tocó ser perito y conformar equipo y trabajar con la justicia. Y vos ibas al lugar y ya empezabas a elaborar, por ejemplo, la escena, un perfil de un criminal desconocido basado en la escena del crimen. Claro. ¿Por qué? Porque empezabas a buscar características que podían colaborar con la investigación para llegar a esa persona. Ahora, esto es después de que hay un hecho consumado. Exacto. En ese caso, pero bueno, ahora hay 2 personas detenidas. Ahora debería, a mi criterio, si se logra por parte de la justicia, detectar que efectivamente fueron, bueno, ahí hay que ver. ¿Qué motivación hubo? La motivación es clave acá. ¿Por qué? Porque pueden ser... Circunstancialmente se encontraron y casi de casualidad llamaron los mismos días. Pero existe el efecto contagio que era algo que exacto, te iba a decir, uno se pudo haber mimetizado con el otro o comentaron y dijo, yo lo voy a hacer también. Y a veces sin querer potenciás alguna cosa. Claro, Parrado, el ex ministro del Interior, Martinelli, decía en su cuenta de la red social el otro día que no habría que descartar la hipótesis de que se esté probando, digamos, la capacidad o el sistema de respuesta a la policía. Lo voy a decir con mucho cariño, buena onda y respeto, pero digo, pude haber escrito 10 tweets parecidos a ese. No lo hacés por una cuestión profesional, porque vos decís, cualquier delincuente hace su tarea de inteligencia y va manejando cómo viene. Para el que entiende que su libertad es importante, que quiere que le salga exitosamente la maniobra delictiva que va a generar, pero no hay, porque incluso hasta se informa. ¿Tú te acordás que, ustedes se acuerdan cuando decían los patrulleros llegan en un tiempo menor a 3 minutos? El delincuente decía, gracias por avisarme. Digo, pongo el cronómetro y trato de hacerlo en 2. ¿Puede haber algo de eso? Sí, pero eso es parte de la realidad cotidiana, no es un evento que alguien haya aparecido y que de alguna forma se organizó, que puede surgir. No, porque bueno, eso hace pensar en que se esté trabajando en un golpe grande, digamos, de consumir muchos recursos, pero al tener los recursos de la policía ya se sabe cómo están desplegados, quizás no están desplegados adecuadamente. Cada gobierno que viene, viste que el primer año se le va en la planificación, o sea, no hay una estructura partidaria que lo tenga armado, aunque no llegue al gobierno durante el año previo. El último año están abocados a las campañas y empiezan los relevos y ya perdiste también el hilo con el siguiente. Golpes grandes han habido. Digo, a ver, el de las joyerías en el shopping, vos lo podés unir porque decís, bueno, shopping, podías haber pensado en algo, pero ahí es al revés, porque no va a ser en ese momento, tiene que ser en otro. Pero en bombas el despliegue primario es acercamiento de la policía para detectar qué fue, corroborar la denuncia, automáticamente se está llamando a bomberos, interviene bomberos, eventualmente encontrar un aparato o algo fuera del lugar, se va a llamar al ejército para la brigada de explosivos, que de detectar algo que sea
similar, parecido, ellos entiendan que puede haber algo extraño. Ahora, una cosa es la amenaza de bomba y otra cosa es ese mail con la foto, con armas. La referencia a un grupo internacional. El 764, es verdad. ¿Qué lectura hay de eso? Bueno, todo eso tiene que entrar. Que no sé si está vinculado o fue coincidente o fruto de este efecto contagio que tú ahí mencionabas. tenés un efecto interesante que también hay que analizarlo. Este ministro, creo que con mucha coherencia, Carlos Negro, le dio a la policía, o le está intentando dar el rol que debe tener. Que creo que igual le erra un poquito cuando él plantea que, bueno, nosotros vamos a resolver... No, la policía tiene tarea de prevención, de disuasión, de información, de relaciones públicas y también de represión. Bárbaro. Pero él pone en el lugar adecuado, y creo que es por su formación como abogado y eventualmente la experiencia del pasaje por fiscalía, donde él dice, acá nosotros tenemos obligaciones de medio, vamos a tratar de hacer lo nuestro de la mejor manera, nos comprometemos a eso. Es casi el mensaje. Ahora, nosotros tenemos que pensar en lo que se puede venir y de alguna manera él lo plantea adecuadamente, pero hay otros actores. Y esos actores, como la inteligencia del Estado, que cierra con lo que vos planteás, es la que tiene que estar 2, 3, 4, 5 pasos adelante analizando las situaciones. Y nosotros de la inteligencia del Estado, no podemos hablar de esta porque recién arranca. El periodo pasado y anteriores, uno parte de la premisa que hay un volumen de información de eventos que pueden estar relacionados con eso. Puede ser el 764 o puede ser narcotráfico. No pensar que los integrantes del 764 son unos loquitos sueltos yanquis que andan por ahí, no tiene nada que ver. Ha pasado que, organizaciones internacionales terroristas han captado personas fuera del país, se han ido a combatir con ellos o lo han dejado en una forma de silencio o dormidos para reactivarlos de alguna manera. Nos pasó cerca. O sea, hablábamos de Argentina. ¿Por qué no pudo ser Uruguay? Bueno, bienvenido que no pasó en Uruguay, pero tenemos que preocuparnos que pasó en Argentina. Entonces, ya te entra la inteligencia del Estado, que está en un nivel de mucho más análisis y con las condiciones de tener el equipo necesario. Si a vos te parece un arma, ponele algo novedoso en una de las tantas guerras, lamentablemente, que hay en el mundo... inteligencia del Estado y el propio Ministerio del Interior debe estar analizando esa herramienta destructiva en Uruguay, qué impacto puede tener y qué herramientas tenemos nosotros para minimizar ese impacto y quién podría abordar y qué podría pasar después. Yo no siento que eso esté pasando en Uruguay, es como que nos vemos siempre en una actitud de, voy a decir la tacita, como la Suiza de América, ¿no? Pero nos falta algo ahí, nos falta creo que un nivel de madurez en algunos temas como puede ser lo que ocurrió con el COVID. Digo, ¿estábamos preparados? Lo veíamos lejos. Y resulta que nos olvidamos que en un avión estás en un ratito y que eso se contagiaba de una forma muy particular. Y impactó. Y nos impactó severamente. Se podrá hablar después de la gestión, de lo que vos quieras, pero llegó. Bueno, ¿qué impide que una forma de pensar, de hacer, de creer, de decodificar el mundo no llegue a Uruguay de una manera inesperada y nos agarre con lo clásico, con lo de todos los días? Ahí está. Tenemos que ir cerrando. Sí. Lo que usted plantea es más de fondo, tal vez, más de mediano plazo. Sí. En lo inmediato, sí, y después de conocida estas amenazas, lo que dispuso el Ministerio del Interior fue un patrullaje rotativo. Sí, dinámico le pusieron. Ahí va. ¿Tiene algo más para hacer? ¿Está bien lo que se hizo? Yo creo que con lo que tiene es lo que puede hacer. Ajá. Pero el director nacional de la policía tuvo un mensaje correcto, donde incluso sentó a su derecha y a su izquierda a los jerarcas de unidades que tienen que intervenir, pero es la mirada policial. Obviamente que va a coordinar. Y la Fiscalía tiene que hacer su proceso también, porque tiene que adoptar medidas o decirle a la policía, como nos pasaba a nosotros con el Código Viejo, y muy poquito me pasó, pero ya a nivel privado, con el Código Nuevo, de dar directivas, de decir, bueno, continúe con los protocolos, pero los tenés que tener a la vista. El fiscal no va a decir, haga y nada más, porque él está disponiendo qué hacer. Y la policía saber qué decirle al fiscal si no lo está haciendo. Entonces ahí te obliga a tener un trabajo que podría ser para convivencia y seguridad ciudadana,
para tener una cercanía con los centros educativos y ver, hablar si tenemos todas las reglas de seguridad, ya tanto sea para bomberos como para eventos de esta naturaleza. ¿Por qué la autoridad tiene que esperar que sea la autoridad policial que le diga cuánto es el tiempo para volver? Porque realmente yo en mis tiempos decía 24 horas cuando iba a cargo. Y no había nada escrito. Era tu criterio y era un asesoramiento y consejo a la autoridad, tanto a nivel público como si pasaba en algún lugar privado. Y era la autoridad lo que lo definía, y a mí me pasó muchas veces que dijeron, no, nosotros vamos a seguir trabajando. Eso todo quedaba documentado, pero había algo que te respaldara en entren o no entren. No, era tu experiencia, tus saberes y tu buen criterio si te pasara a vos. Robert Parrado, muchas gracias por acompañarnos. Fue más corto y no porque el auto complicó bastante. Seguiremos toda la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros.